Nicolás, hay muchos temas para hablar en Argentina. Vamos a empezar a tratar de tocar varios. El primer tema que te quiero plantear es esta especie de oleada de orden público, de política de orden público que quiere instaurar el gobierno a partir de distintas medidas. La ley contra las barras bravas, el protocolo de seguridad para el uso de armas en las fuerzas federales. Y la gran curiosidad que se me dispara ahí es si la decisión de enfocarse en ese tipo de medidas que dan una clara señal a la sociedad acerca de con cuánta decisión el gobierno decide instalar la idea de represión legítima y de castigo legítimo, por ejemplo, a los barra bravas, aumentando la pena, es una respuesta a la crisis económica frente al año electoral. Digo, no podemos presentar desde el gobierno el éxito económico, entonces intentamos instalar la idea de un éxito en la seguridad pública. ¿Hay algo de eso? No, y yo creo que hay evidencia de que eso no es así, habida cuenta de que en primer lugar, uno de los aspectos de la inseguridad, que es el asociado al narcotráfico, representó una de las principales 3 promesas de campaña del presidente. Y fuera de eso, en general, desde el primer momento, la ministra Bullrich ha sido de las principales figuras del gabinete y ha tenido un rol preponderante desde el momento en que empezó a instalar el control de la calle con los protocolos antipiquetes y las intervenciones permanentes y por supuesto episodios como fue el importante respaldo que se le dio al oficial Chocobar en su momento. Yo creo que esto no es nuevo, es en todo caso la continuidad de lo que para nosotros debe ser una política de Estado que refleja ni más ni menos la principal preocupación de la sociedad toda desde hace más de 20 años. ¿Cuál sería esa preocupación? ¿Cuál? La inseguridad, lo marcan todos los estudios y fuera de los estudios es lo que a cada uno de los que tenemos alguna responsabilidad pública se nos indica permanentemente. Hay años de bonanza económica en donde los problemas económicos como lo que nos acucian hoy, la inflación o la incertidumbre del empleo, desaparecen o se reducen muchísimo. Hay otros años como el actual en donde están muy arriba en las preocupaciones de la gente, pero el factor común de cualquier año, bonanza o recesión económica, es que se estabiliza como principal preocupación hace más de 20 años de la sociedad los altísimos índices de inseguridad que hay en la Argentina, y eso tiene un componente que es el que yo creo que se busca corregir ahora, de ideologización de la seguridad. A ver. Que es esta idea de, yo te digo como disparador, a mí me asombra muchísimo la cantidad de centimetraje en los medios o de minutos que se le está dando al debate respecto de un protocolo que no modifica la ley vigente, que no significa nada más que explicitar las libertades y los deberes que tienen que tener los oficiales de las distintas fuerzas nacionales a la hora de prevenir el delito y las muertes de inocentes, comparado con la escasa visibilidad que se le da a las muertes diarias que hay por acontecimientos de inseguridad en el país. Es decir, no es una crítica a los medios, es simplemente tratar de transparentar esta especie de acostumbramiento que ha habido con que tenemos que tener irremediablemente un saldo de muertos producto de la inseguridad, que las fuerzas, por una ideologización que lamentablemente yo vinculo con nuestra historia, que ha sido severa y grave respecto de la represión ilegítima en todo caso, pero que no tenemos que terminar de cargar a fuerzas que son absolutamente nuevas, con jóvenes comprometidos con la democracia, con fantasmas del pasado, y tenemos que entender que siempre en el marco de la ley, nunca fuera de la ley, y siempre conservando el control que la justicia debe tener sobre los excesos que puedan ejercer oficiales de las fuerzas, dentro de la ley siempre tenemos que priorizar la vida y la seguridad de las víctimas de delito y de los oficiales de la fuerza de seguridad. No poner primero a los delincuentes. A ver, primera cuestión, si no suma nada a la ley vigente en cuanto al uso y a los protocolos de seguridad existentes, ¿para qué insistir tanto en este protocolo de seguridad? No, el protocolo sí cambia. Lo que digo es que el protocolo actual, que homogeneiza las 4 fuerzas y explicita qué es lo que debe y puede hacer un oficial en situaciones de peligro inminente, no se aparta de la ley vigente. Es decir, esto no innova. Ambos protocolos
el anterior, que nos parece indeseable, porque ni más ni menos inhibía a los oficiales de la Fuerza de Seguridad de poder intervenir si no era tan solo ante disparos del delincuente. Es decir, los delincuentes podían escapar, los oficiales estaban obligados a solamente utilizar la fuerza física para tratar de prevenir situaciones que muchas veces terminaban con muertes, precisamente por la inhibición a la acción y por el temor que tenían fundadamente los oficiales de las fuerzas a no actuar para no terminar presos producto de interpretaciones de abuso. Entonces yo creo que acá llegó el momento, después de, como insisto, décadas y un saldo de muertes preocupante, de muertes y de no muertes, de heridos, de robos, de violaciones a la propiedad, a la libertad de las personas, llegó un momento de interpretar la preocupación de la sociedad, siempre en el marco de la ley, pero priorizando la seguridad de la ciudadanía y la vida de Nicolás, la ciudadanía. Tengo cifras. Y si la sociedad está equivocada, si su percepción sobre la gravedad del tema de seguridad en la Argentina está sobredimensionada en relación a la evidencia concreta, te voy a leer lo siguiente. La tasa de homicidios dolosos en Argentina cada 100.000 habitantes es la segunda más baja de América Latina y sigue cayendo. En 2015 era del 6,6, 2.837 muertes. En 2016, del 6% cada 100.000 habitantes. En 2017 del 5,2 cada 100.000 habitantes. Las cifras indican que los homicidios son bajos comparados con otros países, que en la curva de Argentina también está cayendo. Te pongo una comparación con Brasil. Venezuela, 56 homicidios cada 100.000 habitantes en 2016. Brasil, 29. Colombia, 25. México, 19. Paraguay, 9. Uruguay, 7. Bolivia, 6. Estados Unidos, 5. Argentina, 5. Los niveles de inseguridad medidos por las tasas de homicidio o por la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes nos dejan en el mismo lugar que Estados Unidos. ¿Por qué sostenés entonces que la seguridad es un problema o la inseguridad es un problema en Argentina? Mira, la inseguridad es un problema porque estas cifras esconden vidas humanas de inocentes. Entonces, digamos, vos me hiciste dos comparaciones. Una con nosotros mismos, sí, que para mí es muy positiva porque mencionaste los primeros 3 años de Cambiemos. Entonces quiere decir que estamos cumpliendo con éxito una de nuestras promesas de campaña. Y quiere decir que estamos por el buen camino. Y lo que estamos proponiendo ahora es absolutamente coherente con lo que venimos haciendo desde que llegamos en diciembre del 2015. De manera que eso, en todo caso, yo lo interpreto como un punto para Macri y para Bullrich. Y en segunda instancia, a mí me encanta compararme, por ejemplo, con Brasil en términos de productividad agropecuaria y de tecnología para exploración petrolífera y un montón de indicadores, pero Brasil sin duda no es para mí parámetro para la Argentina en materia de seguridad. Yo quisiera en todo caso que ampliemos esa comparación, no con países que son líderes en presencia del narcotráfico como Colombia o México, y que nos comparemos con países a los que nos queremos parecer más. Bueno, pero Estados Unidos tiene 5... Sí, pero... Cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, 5. Esta es la fuente, te la cito, mira, United Luciana, Nations Office on Drugs and Crime. Sí, pero yo tampoco pondría a Estados Unidos en ese ejemplo. Estados Unidos es noticia casi a base trimestral por ataques fanáticos en universidades, en supermercados, en lugares públicos que se cargan de a decenas de muertes al mismo tiempo. Tiene una política absolutamente desregulada en materia de portación de armas que la Argentina claramente no tiene, es decir, que tampoco me parece en este punto un parámetro válido, de manera que yo me quedo con la segunda comparación. Estamos en el camino correcto, estamos reduciendo la cantidad de homicidios gracias a esta política, no gracias a otra política, y toda vida vale. No puede ser que nosotros nos quedemos contentos porque solamente mueren 5 de cada 100.000, eso es gravísimo. No, estoy de acuerdo, que la vida de una sola persona vale. Eso, a eso voy. Vos señalabas un debate muy interesante, que es cómo la democracia en Argentina en particular, procesa el concepto de autoridad. Es decir, la dictadura dejó de alguna manera estigmatizada esa noción, y a la democracia le ha costado mucho, a esta sociedad le ha costado mucho reinterpretar ese concepto en un marco de pluralidad y de respeto por las libertades y los derechos individuales.
¿Crees que el discurso de un poco bolsonarizado de la ministra de Seguridad, que es muy contundente en sus afirmaciones acerca de la violencia legítima del Estado y los límites que se pueden correr para ejercerla, puede ser contraproducente para seguir construyendo ese concepto? No, al contrario, porque yo creo que ella lo hace con un espíritu absolutamente democrático, respetuoso de la ley, pero reivindica el valor que en una república moderna y en una democracia liberal tiene que tener la legítima utilización de la violencia y el monopolio de la violencia ejercido legal y legítimamente desde el Estado. La tergiversación no es la actual, es la que queremos abandonar. De manera que no, yo reivindico absolutamente el trabajo de Patricia, me parece además una de las principales figuras y de mejor rendimiento del gabinete. Hay un libro que acaba de salir en estas últimas semanas que se llama ¿Por qué no pasan los 70? De Claudia Gil, una socióloga, una investigadora muy interesante, muy respetada también por su franqueza a la hora de reflexionar acerca de las responsabilidades propias y sociales en la dictadura y en ese proceso que culmina en la dictadura. Y lo que ella plantea es que en el tema de los derechos humanos y de la revisión sobre las responsabilidades de las distintas partes de Argentina, el kirchnerismo, por su identificación con la víctima, tenía una legitimidad mayor de lo que ella llama la derecha cívica que está en el poder, y valora el hecho de que esa derecha cívica tenga una intención política, tenga una lógica política. Pero plantea que el macrismo tiene menos medallas, de alguna manera, para simplificarlo mucho, como menos legitimidad para revisar estas nociones de autoridad, de capacidad represiva del Estado, porque muchos de sus miembros o como clase social o grupo social podría tener alguna identificación mayor con algunos ángulos de la dictadura o del discurso de la dictadura. ¿Cómo ves esa lectura? No la comparto para nada. No he leído el libro. Es muy interesante, realmente. No lo descarto. Pero pareciera que la interpretación que hace la autora de por qué no abandonamos los 70 es con una mirada de los 70 también. Porque pensar que la legitimidad para restablecer el uso legítimo de la fuerza ante casos de delincuencia tiene que tener una interpretación con los 70, es no interpretar los problemas de la Argentina actual y de la Argentina post-dictadura, que es la inseguridad social, la violencia por un par de zapatillas, por una billetera, es la violencia socioeconómica, no la violencia política, ya no más. ¿Cuántas muertes por un robo de zapatilla hay? Porque es una afirmación fuerte decir que suceden muertes por esos... Pero si no es por zapatilla, es por los bienes del inmueble tuyo cuando ingresan violando tu libertad, es por un auto. Es diario, Luciana, es diario. Esto ocurre todos los días. Y por eso digo que a mí me asombra y de alguna manera me alarma que le demos tanta relevancia a un protocolo que va precisamente a garantizar aquello a lo que nos hemos acostumbrado y cubrimos casi de manera marginal en la página 20 de los diarios, que son las muertes cotidianas. Pero yo te hago otro planteo, Nicolás, un poco para entender por qué tanto foco en eso y no, por ejemplo, ayer estuvo Alfonso Pratgay en este programa y salió el tema de la ESI, de la legalización del aborto. En promedio, en la Argentina hay un 15% de embarazos de chicas adolescentes. El caso de Tucumán era particularmente grave. Y sin embargo, parte de la fuerza política que integra Cambiemos, parte de la fuerza política de los hombres y mujeres políticos que integran el PRO, se negó a plantear la legalización del aborto No, la planteamos. Se negó a aprobar la legalización del aborto y se niega en algunos territorios a implementar la ESI. Entonces, ¿por qué un problema que es súper delicado en la Argentina como ese no tiene la intencionalidad política consensuada de todo Cambiemos, como sí lo tiene el tema de la seguridad? Aunque Lidita Carrió, marca una cuña. No es para nada comparable. Es decir, ¿por qué no? La oposición, por ejemplo, la oposición respecto al aborto tiene todo que ver con este planteo respecto de la seguridad, porque ambos es para proteger vidas. El tema es que ha habido un eufemismo fenomenal en el planteo del debate del aborto que empieza por cambiarle el nombre y ponerle un nombre ficticio, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que evidentemente no dice nada o
no condice con la realidad. Los embarazos no se interrumpen, es decir, se terminan vidas humanas, y ese es el planteo. Tiene absolutamente todo que ver con querer defender también, en casos de inseguridad, a los inocentes. En definitiva, hay una cuestión filosófica que es respetar la ontología del Estado, que es que hay que ponerse del lado del débil. Entonces, no quiere decir que omitamos el problema de fondo que hay con la discusión del aborto, que vos bien lo dijiste, es son las tasas altas de embarazos adolescentes o no adolescentes no deseados. En definitiva, son los embarazos no deseados. Pero en el caso de los adolescentes es más serio todavía. Y nadie discute que una de las formas de prevenir eso es la educación sexual integral. Ley que ya tenemos en Argentina. Muchos lo discuten. Muchos pro vida lo discuten. No, Luciana, nadie discute la educación sexual. Ahí hay dos planteos. La educación sexual que ya existe con criterios biológicos, reproductivos, que son los indiscutibles. Es decir, debemos educar a nuestros hijos en los colegios públicos, en los colegios privados, respecto del aparato reproductivo, respecto de las enfermedades de transmisión sexual, respecto de cómo y cuándo y de qué manera protegerse teniendo relaciones sexuales. Hasta ahí no hay ninguna diferencia y ya tenemos una ley en ese sentido, y en todo caso los esfuerzos tienen que estar puestos, respetando el federalismo, que es muy importante, en intentar que todas las provincias que aún no lo han implementado de manera universal lo hagan, respetando el federalismo, no tratando desde la idiosincrasia porteña de imponer en aquellas provincias que libremente y en sus legislaturas se han distanciado de esto democráticamente, tratar de imponer criterios, insisto, que no son compartidos en el marco de la ley de la democracia, por un lado. De lo que no hay acuerdo es de incorporarle a los criterios biológicos y reproductivos criterios que, a nuestro entender, son culturales y más bien ideológicos, que tienen que ver con el género y con la perspectiva de género. Eso nos parece que tiene que ser discutido en el marco del respeto de las comunidades escolares. Esto es, que aquellas que ya tienen hoy total libertad de incluirlos en sus currículas, si así lo quieren, padres y docentes lo hagan, pero que no sea una imposición centralizada en la currícula, ya que no es algo para nada comparable con lo objetivo y lo taxativo que es la educación sexual reproductiva. Esto tiene que ver con cuestiones culturales y más bien ideológicas, que no compartimos, por supuesto, pero ese otro eufemismo decir que quienes nos oponemos a esta reforma de la ley nos oponemos a la educación sexual, eso es falso, porque ya existe la educación sexual. Nos oponemos a la reforma de la ley que tiene que ver con avanzar sobre la libertad de las comunidades escolares para imponer ideología de género. Nicolás, imaginamos que estamos en una escuela poblada por adolescentes de distintos géneros y hay algunos adolescentes que no se sienten, son biológicamente varones, pero se sienten gays, y otros chicas que pueden sentirse que son hombres, y hay lesbianas. ¿Cómo maneja una escuela y un sistema educativo si no hay una idea, si no hay una construcción acerca del valor de la diversidad de géneros? No importa que tu hijo no lo vaya a decidir. Son cosas distintas, Luciana. La diversidad, la pluralidad, la tolerancia son valores republicanos. Pero no si tienen que ver solamente con... Pero si vos estás poniendo jerarquías y decís que la ideología de género me dice... Yo estoy diciendo que no se imponga. Yo lo que estoy diciendo es decir, lo que sí se impone... pero transversal a toda la educación y en todos los aspectos de la educación, son los valores de la pluralidad, de la diversidad y de la tolerancia. Hacen a la democracia, eso es indiscutido. Acá lo que se está discutiendo... Pero parece reñido, ¿no? No, Luciana, acá lo que se está discutiendo es que esta ley elimina la independencia de las comunidades escolares a la hora de dictar la currícula de la manera que lo consideren padres y docentes, sin apartarse. En la actual ley de educación sexual integral aprobada en 2006, cada escuela adapta los contenidos a su proyecto institucional. Eso es lo que queremos proteger. Eso está vigente, esa es la ley vigente. Eso está vigente, pero no está contenido esa en la reforma. Ley vigente, pero no se ha discutido todavía. No, sí se ha discutido, por eso nos estamos oponiendo. Bueno, pero no se ha aprobado, quiero decir. No, pero es que vos me preguntás por qué, vos me tratás de marcar una incoherencia de por qué no avanzamos, y yo te estoy diciendo, no avanzamos por este motivo. Yo te digo, la ley tal cual funciona hoy respeta esas posibilidades de cada proyecto. Por eso creemos que no hace falta reformarla. Bien. Nicolás, el poder y la rosca. Emilio Monzó habló de que hay que revalorizar la rosca política. ¿Qué es para vos, un joven diputado que entró a la función política hace pocos años, eso que se llama rosca política? Es el arte de entender el interés del otro y ponerte en su lugar. Y es un arte que hace
a la construcción de consensos tan necesaria en cualquier república y especialmente en gobiernos que coyunturalmente tienen minorías tan severas como el nuestro. Entonces lo que Emilio reivindica, y muchos aprendimos de él y con él, y recibió ese cálido y cerrado aplauso de todo el arco político, es la reivindicación al arte de generar acuerdos. No es la reivindicación de la rosca política venida del peronismo, digo, porque Monzó también es un hombre formado, que ha construido parte de su carrera Sí, es venida en el del peronismo. peronismo. El peronismo ha sido un gran constructor de consensos en el país. No hay que pensar que por... ¿En qué etapa construyó consensos el peronismo? En la década de los 90, principalmente. El menemismo fue un gran constructor de consensos. Todos los dos periodos de Carlos Menem, que fue un presidente posiblemente el segundo más importante, uno de los tres indiscutiblemente más importantes de la historia peronista en la Argentina, es un ejemplo muy reciente de un presidente conciliador y constructor de consensos. Entonces, y muchos de los cuadros hoy en el peronismo han iniciado y se han formado en esa cultura. Que después el kirchnerismo haya tergiversado esa voluntad conciliadora que supo tener el peronismo en la etapa de Carlos Menem, en una actitud confrontativa, divisoria, y que concebía el poder construido desde la oposición y no desde la unión y la conciliación, son dos pesos aparte. Digo, pero en la cultura peronista la rosca y la formación de consensos está absolutamente presente, y lo digo desde otro espacio. ¿Querrías dominar la rosca y la construcción de consensos de esa forma dentro del macrismo? ¿Querrían tomar un curso casi sobre eso? No. Yo lo que anhelo es que la Argentina encuentre definitivamente el rumbo y lo consensúe. Que no estemos cada 4 años discutiendo prácticamente la ley de gravedad respecto a lo que hace un país, sus socios externos, la necesidad o no de honrar la palabra y de cumplir las deudas, más allá de que alguno pueda decir que son muchas o pocas, más allá de las críticas a la política monetaria, que no sigamos discutiendo si crear dinero y emitir dinero sin respaldo genera o no genera inflación, que dejemos de pensar que el Estado crea empleo y crea riqueza, y que empecemos a entender que lo que tiene que hacer el Estado es asistir a quienes crean el empleo y la riqueza, administrarlo y redistribuirla. Es decir, lo que anhelo es que con la conducción de Cambiemos entendamos que el país no lo hacemos nosotros solos, que se hace de manera acordada, y que una circunstancia como la actual, que requiere reformas tan profundas, requiere también mayorías muy importantes. Nicolás, sos muy joven, naciste en 1984, ¿no? Es así, parece. Ayer nomás. ¿Se pueden tener tantas certezas en Argentina? Quiero decir, ¿qué te desconcierta de Argentina y del poder, que es muy difícil torcerle el rumbo a este país y que salga adelante? Honestamente, digo, porque vos te levantás todos los días y vas a cumplir con tu rol social, que es público, es político, con el cuchillo entre los dientes, a resistir los embates de la oposición. Pero, ¿por qué es tan difícil? Bueno, es una excelente pregunta. No sé si estoy capacitado para contestarla. Creo que quien tenga esa respuesta y la pueda elaborar de mínima va a lograr un bestseller. Pero a costa de ser redundante, creo realmente que lo que ha fallado en la Argentina, sobre todo, ha sido la capacidad de pensar el largo plazo. La trampa populista siempre es subordinar el largo plazo al corto plazo. Y la Argentina ha caído muy a menudo en esa trampa, y la preeminencia del corto plazo en la Argentina siempre nos ocultó el largo, que es en el cual tienen éxito los países. Y los fracasos, en vez de llevarnos a la autocrítica, a la reflexión y a la comunión, nos llevó a la división y a la pelea permanente. Y estamos en una trampa de la cual no podemos salir. Por eso Monzó reivindica la rosca, por eso hay tantos dentro de Cambiemos que creemos que la sociedad nos sigue depositando, aunque con algunas desilusiones y frustraciones, una gran cuota de confianza para que nosotros lideremos en la Argentina. Parecida a la de Cristina Kirchner, muy a la par de Cristina Kirchner. No, es distinta, porque como yo lo interpreto, la de Cristina Kirchner... Sí, ¿Perdí el micrófono? Me moví decir, digo, las encuestas las dan parejos, casi iguales. Pero yo no voy a la cantidad, voy a la calidad de esa conformación. Me parece que una de las razones que explica por qué las preferencias de Cristina Kirchner parecen tener un techo más próximo
tienen que ver con que lo único que se busca es una vuelta a algo certero, pero nada más que lo que ya hubo. No hay en esa voluntad un sueño, una esperanza de reconstrucción y de largo plazo. Hay una necesidad casi urgente de algunos de pensar que se puede volver para atrás y perpetuar eso en el tiempo. En cambio, si bien parecida en cantidad, las preferencias que todavía conserva Cambiemos sí tienen ese componente de todavía creer que es posible superar para siempre la trampa populista de la que salimos, pero que exige un liderazgo que exceda al oficialismo, que exceda a Cambiemos, que incluya otras expresiones para solventar el largo plazo y que no estemos permanentemente pensando si tenemos que esperar a la próxima elección para tomar una decisión importante en nuestras vidas o en nuestras empresas, porque no sabemos qué viene después. Hay que eliminar los precipicios del corto plazo en la Argentina, hay que generar certeza. El principal insumo de la política, el principal insumo no es el empleo, no es la creación de riqueza, eso es el sector privado. La política debe generar plazo, debe generar certezas hacia adelante, debe darle previsibilidad a los actores que sí deben generar la riqueza y el desarrollo en el país. Bueno, tenemos objetivos previsibles para el año que viene, no sabemos si se van a poder cumplir. Bueno, es nuestro deber trabajar para que así sea. Por eso la discusión interna, porque hay distintos enfoques respecto de qué logremos cumplir con las estrategias que estamos siguiendo y muchos interrogantes respecto de si vamos a estar en condiciones no solamente de ganar la elección o no de esta manera, porque aún asumiendo que se pueda ganar la elección, empezar un segundo mandato con la misma debilidad en términos de minorías que tenemos hoy, sabiendo que eso fue en gran medida lo que nos impidió avanzar con muchas de las reformas que habíamos propuesto, bueno, vuelve a generar un interrogante, porque aún ganando, ¿cómo vamos a evitar que nuestro segundo mandato siga teniendo los saldos pendientes de nuestro primer mandato si no mejoramos nuestra capacidad de generar consensos? Entonces, si respondemos esa pregunta y creemos que efectivamente hay que ir más a fondo en una política de alianzas que exceda a Cambiemos, buscando las coincidencias en el largo plazo del país, bueno, tal vez entonces podamos también plantearlas electoralmente para garantizar no volver a aquello de lo que quisimos escapar en 2015. Muchísimas gracias, Nicolás Massot. ¿Por qué fracasa la Argentina? Lo vamos a seguir pensando con Sergio Berenstein en un ratito, pero antes lo escuchamos a Martín Redrado, que estuvo ayer en Destino con Dolores Caen Danvers. Estamos tocando el piso de la recesión en el análisis que hacemos con mi equipo de Fundación Capital. Este trimestre estamos cayendo un 6%, la producción argentina está cayendo un 6%, muy fuerte, una caída muy fuerte. En el primer trimestre caemos, pero menos, un 5%, pero seguimos cayendo hasta el segundo trimestre del año que viene, pero de manera heterogénea. Hay